Muy buenos días y muchísimas gracias al ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de Agrobanet. Ingeniero, bienvenido a las nuevas noticias de Banana Export. El enfoque R4T tiene ahorita un enfoque de preocupación en el sector bananero nacional e internacional. Las últimas acciones que conocemos han estado tendientes precisamente a organizar ese tejido que busca limitar, contener la presencia del FOC en territorio nacional. Coméntenos, luego de los acercamientos con la prefectura, ¿qué ha habido? ¿Cuáles son las novedades? ¿Se ha podido reunir con la nueva funcionaria del MAC para poder ordenar estas acciones? Gracias, Clever. Un placer, como siempre, estar en este prestigioso programa. Un gusto saludarte nuevamente. Mira, efectivamente creo que las alertas en el tema FOC de R4.3 se dispararon obviamente con la presencia del hongo en Colombia. Como mencionaba en programas anteriores, el Ecuador junto con las autoridades comenzamos a adoptar medidas de bioseguridad inmediatamente, así como otras medidas a través de intervención en las terminales portuarias, aeropuertos y fronteras, sobre todo en el tema de desinfección, etcétera, así como en el control del ingreso de material vegetativo que no provengan de países donde se sospecha que había el FOC R4. Y hasta ahora, gracias a Dios, ha ayudado a que la presencia de este hongo no esté en el Ecuador. Sin embargo, ya no era lo mismo tenerlo a casi 2.000 kilómetros de distancia que tenerlo ahora a 200 kilómetros de distancia. Entonces, hay una posibilidad muy grande de que pueda entrar al país, por lo cual, pues, obviamente, como sector bananero, Agrobanet específicamente, como gremio exportador, junto a otros gremios que formamos el clúster, pues, levantamos la voz de alerta. Y lo hicimos por diferentes factores. Primero, por la proximidad. Segundo, porque urgía un trabajo en conjunto, porque estábamos viendo que de buena intención cada una de las autoridades, tanto cantonales y provinciales, querían cada uno armar su política de control de la llegada del FOC, junto con la organización. Tomamos una iniciativa con los diferentes prefectos, sobre todo con la prefecta de Guayas, Susana González, con el que iniciamos esta gestión. De ahí se hizo una rueda de prensa donde intervinieron y se sumaron otros prefectos, entre esos los ríos Santa Elena y El Oro, donde junto con las autoridades, como tiene que haber sido y como tiene que ser, coordinamos un trabajo integral, estimado Clever, que se mantiene a la presente fecha. Incluso esto no solamente afecta al banano, sino también al plátano, y ya, de hecho, una delegación del clúster está en este momento arribando a Manabí para reunirse con el prefecto de Manabí para sumarle a esto por el tema del plátano específicamente, porque esto afecta a las musáceas. Entonces, ayer, coincidencialmente, también tuvimos una reunión con la señora ministra y el nuevo director de localidad, en donde obviamente pues ya hay una ruta marcada y aspiramos y pedimos de que se mantenga esa ruta. Coincidimos en diferentes puntos, pero lo más importante es que, aparte de las medidas de bioseguridad, como tú sabes, este hongo se disemina muy fácilmente porque está en el suelo, y a través del suelo hay diferentes vectores por el cual puede, digamos, trasladarse y uno de esos es el agua. Entonces aquí no es solamente de poner un pediluvio, un rodiluvio, arcos de desinfección, etcétera, sino que hay que ir un poco más allá. Y un poco más allá me refiero a nivel de productores que inviertan en sus fincas, por ejemplo, en el cercamiento de los sitios de producción, de que hay una sola entrada y salida a la plantación y a la empacadora, con todos los sistemas de bioseguridad y desinfección existentes, pero aparte, y para evitar, entre otras cosas, también que animales y otras especies entren a las plantaciones. Y en segundo lugar, señores, el agua es un vector de propagación, porque se mezcla con el suelo. Entonces, y en la provincia del Oro particularmente, el sistema de riego es muy particular, porque es más por gravedad. Recuerda, Clever. Entonces, una de las inversiones que se estima que deberían de hacerse también en las fincas es el control del uso del agua, tanto para riego como para el empaque. Es decir, un sistema de clorificación, lo
cual obviamente involucra e implica un nivel de inversión importante. Más o menos nosotros estimamos, dependiendo de la finca, una inversión entre $1,000 y hasta $5,000, dependiendo del tamaño de la plantación. Claro, Entonces, en eso estamos trabajando, ¿no? Sí, precisamente, Richard, algunos análisis de los entendidos de la materia del FOC R4T que ya han manejado precisamente este problema, hablan de las inversiones, de los procesos de infraestructura que tienen que emprender los productores, y en esta partecita del tema que preocupa mucho, porque la capacidad de financiera o la capacidad de inversión de los pequeños va a ser muy difícil, y como se señalaba en algún momento, los escenarios que se presentaron, por ejemplo, en La Guajira, en Río Hacha, con el enfoque R4T en esta finca, son totalmente diferentes a los escenarios que se presentan en Perú, por ejemplo, donde es una finca de aproximadamente 0.5 hectáreas frente a una plantación de 170 hectáreas que tiene toda la infraestructura, y el dueño puede hacerlo. Entonces, el tema es que tenemos esta frontera caliente, y qué pasaría con una finca de Ecuador, por ejemplo, de 2 hectáreas o de 3 hectáreas. No hablemos de la que tenga 50 hectáreas para arriba, que podría emprender sin ningún problema, a lo mejor, estas obras de infraestructuras de bioseguridad. Mira, sin duda, ¿no? Sin duda. Obviamente en el caso de Colombia fue una finca de productores grandes y obviamente lograron contenerlo a tiempo. En el caso de acá igual, y sumado esto a que Perú no tiene tanta experiencia como la tiene, digamos, el Ecuador en el tema bananero, Colombia por muchos años de tradición, ¿no? Pero obviamente estamos para trabajar regionalmente. Ahora, por eso es que urge una mayor atención por parte de las autoridades. Insisto, esto no es solamente instalación de arcos de desinfección en las carreteras, en puertos fronterizos, o sea, va un poco más allá. O sea, hay que trabajar ya particularmente a nivel de fincas también, como te dije. El resto está bien, que hay que hacérselo, pero son complementos. Y por eso el trabajo coordinado con las prefecturas, porque imagínate tú, y te voy a poner un ejemplo, es como que la prefecta del Guayas ponga un arco de desinfección en Wuhan y el prefecto de Los Ríos lo ponga a la entrada de Babahoyo. Entonces no tiene, digamos, mucho sentido que a muy poca distancia tengas arcos de desinfección cuando deberían ser en puntos estratégicos definidos por agrocalidad. Por eso es que hemos pedido que todo el trabajo sea coordinado con ellos. Ahora bien, para el tema de inversiones es importante, y con la ministra ayer coincidimos en la necesidad de buscar financiamiento, sobre todo para los más pequeños, estimado Clever, y específicamente en la provincia del Oro, que es lo más cercano a Perú, donde se ha detectado esto. Entonces, tiene que ser esa la ruta, pero adicionalmente a esto, Clever, y en algo que sí estamos muy retrasados, es en el tema de ya comenzar a probar en el Ecuador y en las diferentes zonas de producción las variedades supuestamente tolerantes que están actualmente en otros países probándose, sobre todo en Filipinas, que ya se prueben en Ecuador. Hay un trabajo también coordinado con Agrocalidad y con el Ministerio de Agricultura para que se permita, obviamente, cumpliendo protocolos fitosanitarios, ya la importación de plantas, obviamente, pues controlado por el INIAP, por el mismo Agrocalidad, junto con el sector privado para comenzar a probar las variedades tolerantes en el eventual caso de que se pueda presentar en el Ecuador. Entonces hay que ir un paso más adelante. Entonces, en eso estamos, Clever. Sí, pero Richard, precisamente en esta importación de variedades tolerantes, de las que ya se ha hablado, que se conoce que han sido probadas incluso de manera comercial en Filipinas y creo que este otro país donde también tienen FOC, es Australia, creo que es donde se ha probado precisamente, pero Todo Asia generalmente... tiene FOC R4, en todo Asia tiene, en China. Bueno, en todo Asia. Pero un entrevistado que conoce muchísimo, que trabajó incluso en una plantación de aproximadamente 10.000 hectáreas,
y que fueron afectados cientos de hectáreas de la plantación de ellos, nos hablaba de que máximo tienen una tolerancia de 3 años. Y lo otro, que el riesgo, ya el ex ministro de Agricultura había denunciado, y esto lo hizo como denuncia en un webinar que se patrocinó por parte de los periodistas agrícolas, de que la anterior administración de Agrocalidad que había permitido el ingreso de material vegetativos pasándose a los controles, es decir, haciéndose de la vista gorda en algunas cosas. En esto yo creo que tendrían que ser muy prolifios y muy si se quiere, cuidadosos para evitar que de los países donde está el foque R4P se importe material o se cuele material vegetativo con algún tipo de trazabilidad de FOX. Mira, yo creo que ese es un tema, como tú bien lo mencionas, aquí hay que evitar la especulación. Yo creo que a nivel fitosanitario, Agrocalidad hasta ahora ha cumplido su trabajo y ahora más que nunca porque tenemos un trabajo coordinado entre los actores del sector productor exportador, sumado incluso a la academia. Está el CIBE con nosotros también en este tema. Entonces, estamos viendo diferentes opciones. Yo, esa parte, mira, Clever, yo sí te puedo decir de que Agrocalidad ha sido bien estricto en la importación o permitir que se importen variedades tolerantes. Todavía no hay nada definido. Se van avanzando porque hay un protocolo fitosanitario que cumplir para obtener la autorización, que hasta ahora nadie lo ha obtenido. Y si bien es cierto, Agrocalidad está avanzando por una alianza específica con un instituto del exterior, obviamente cumpliendo los mismos protocolos. O sea, aquí no hay nada, y yo sí creo que sería irresponsable de mi parte y de personas que comenten al respecto, que para mí es una especulación netamente eso. Se están cumpliendo los estándares como tienen que ser, porque si no, ¿qué garantía tú le vas a dar al productor y exportador de banano al respecto? Entonces, es importante eso, Clever. Yo creo que ahora más que nunca se está haciendo un trabajo coordinado con las autoridades, así que creo que las cosas se están haciendo bien hasta el momento. Claro. Y los resultados están a la vista, Clever. No hay presencia del hongo todavía en el Ecuador, no es por gusto, no es porque hemos hecho un mal trabajo, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Claro. Bueno, y finalmente también se desmintió categóricamente la existencia del FOC en Venezuela y Costa Rica, ¿no? Así es, Clever. Entonces, por eso te digo, yo creo que es un tema muy delicado. Sin embargo, la exhortación siempre tiene que estar ahí porque hay que cuidar nuestro patrimonio, pero sobre todo actuar con responsabilidad y confiar en las autoridades. Obviamente, nosotros estamos en un trabajo y una comunicación muy directa con las autoridades, obviamente, pues para que no se, con una presión determinada, porque hay cosas y pasos que se deben de cumplir en este tema, ¿no? Para finalizar el tema del FOC, ¿qué importancia le van a dar o qué importancia van a pedir ustedes que se dé el tema de capacitación? Porque al parecer el proceso de capacitación va a ser determinante al momento de poder preparar a los trabajadores agrícolas para la detección temprana del hongo. Mira, algo que es importante, perdón, Claire, mencionarte, hemos pedido una revisión a la normativa con relación al tema FOP en varios aspectos, sobre todo ya en intervención, en el caso cuando si es que se presenta el tema, que se haga una aclaración un poco más detallada del rol que va a jugar Agrocalidad y cada uno de los actores. Pero con relación al tema capacitación está dentro del plan de contingencia que nosotros hemos establecido en conjunto con la autoridad. Ya se están realizando. Incluso enseñar a detectar a los productores, incluso se están haciendo en las fincas del INEAP, para tu información. Lo que pasa es que por el tema del COVID tampoco pueden llenarse de muchas personas estas capacitaciones, pero ya hay agenda copada hasta julio para que tengas una idea. La idea es que los productores vayan y visiten las instalaciones en el INEAP donde hay plantaciones que tienen el FOD R1. Entonces, un poco tratar de acercarlo a la realidad. Pero están, y no solamente capacitación, sino un plan de comunicación e ir al campo, ir a los productores. Yo creo que esa es una de las tareas y una de las acciones inmediatas que ayer se coordinó con el Ministerio de Agricultura y con Agrocalidad.
visitar a los productores en sus fincas y dar una charla y capacitación coordinada con los gremios, sobre todo porque obviamente tú te imaginarás 8.000 productores en el Ecuador, medio complicado, es más fácil hacerlo a través de gremios, así que está empezándose también esa campaña de comunicación con entrega de información y en algunos casos de kits también a través de las autoridades. Claro. Ahora, ¿cuál va a ser la participación también de las otras empresas de la agricultura? Porque en este caso, de cómo en el tema del compartimiento de responsabilidades en el mercado, también debe haber una coparticipación de responsabilidad y de financiamiento del otro 99% de empresas que melan de la actividad bananera. Mira, yo creo que el clúster de banano, que nació con la Unión de Productores y Exportadores, ha mandado mensajes muy importantes e interesantes. Y uno de esos, estimado Clever, es que sin banano no hay exportación, sin banano no hay producción de cartón, sin banano no hay fletes navieros, sin banano no hay movimiento portuario, sin banano no hay venta de insumos. Así que esto es un tema que siempre lo hemos dicho, de afectación nacional. Se va a afectar la economía del Ecuador, porque el banano tiene un poder multiplicador bastante importante. Decíamos la importancia económica, no solamente en la generación de divisas de más de 3.550 millones, con más de 270.000 plazas de empleo directas e indirectas, sino que industrias colaterales como la cartonera, que depende su facturación de un 90% por banano, el 65% del movimiento naviero y portuario es por banano, el 50% de la venta de insumos agrícolas es a banano. Entonces, si no nos unimos en esta pelea, y en esta pelea en algún sentido de la palabra, digamos, se va a afectar toda la economía que gira en torno al banano y por ende el país. Entonces, esto es una política de Estado. Sé que el presidente de la República, a través de la ministra de Agricultura y las autoridades del gobierno, estamos en esta pelea, no solamente el sector directamente privado, sino con el gobierno nacional en ese sentido. Y destacar la apertura que hemos tenido para el efecto, Clever, ¿no? Interesante entonces que haya esa coordinación. Y por otro lado, Richard, pasando al tema de las exportaciones, hemos tenido un cuatrimestre de, bueno, menos 3.5% para el análisis estadístico de ustedes. Creo que el otro gremio apunta que hemos tenido incluso una caída mayor de menos 4.1%. Al margen de esta diferencia de cifras, el tema es que las exportaciones se han visto afectadas por todo uno que ningún año es igual a otro, y otro que el tema de COVID continúa golpeando las economías. ¿Cuál es la estrategia para mantener el ritmo de las exportaciones y la competitividad del sector? A ver, yo creo que se ha dado una mezcla de todo, Clever. Efectivamente, en el primer cuatrimestre y lo que se proyecta de mayo, con una tendencia similar, estimamos nosotros que a mayo vamos a tener una reducción del 4% con relación al año anterior, con reducciones sobre todo, Clever, en la Unión Europea, Rusia, Medio Oriente, que fue un mercado muy importante el año pasado, así como Asia Oriental. China nos está comprando menos bananos, Medio Oriente también, sobre todo porque en el caso de países de Medio Oriente, por el tema de la devaluación de sus monedas, por el bajo precio del petróleo, sobre todo a inicios de año, han afectado sus economías y de una u otra manera, y Rusia igual, que depende del petróleo. Entonces, sus economías dependen mucho del petróleo y han habido severas devaluaciones por esto. Entonces, que de una u otra manera han afectado la compra de bananos. No es que nos han dejado de comprar, nos están comprando un poco menos. Y no es que están comprándole a otros, por si acaso. Entonces, hay una reducción de la demanda, tal cual. Pero por otro lado también es importante destacar que se han presentado otros factores que han incidido en esa reducción de la exportación. La una es la cierta reducción de producción en este momento también desde mayo, incluso hemos venido viendo esto, por factor climático. Fíjate tú, ahora tenemos ya una reducción, dependiendo de las zonas, entre un 10, 15 hasta 30% en la producción. Hay plantaciones que también no han estado en muy buen estado fitosanitario y tampoco han tenido muy buena producción.
la ceniza que ha caído constantemente en estos primeros meses del año también ha afectado la producción. Por otro lado también es importante destacar que la congestión de contenedores en diferentes puertos, sobre todo en China, en Estados Unidos y Europa, ha complicado la rotación de contenedores. Pero más allá de eso, algo que ha pasado en el primer cuatrimestre, sobre todo, es la mayor exportación de bananos de China al mundo, con una demanda brutal de contenedores secos, que ha hecho dos cosas. Primero, que escaseen los contenedores secos, y segundo, que las tarifas se tripliquen. Y por otro lado, ha habido cierto rebrote de fiebre porcina y aviar en China, que ha hecho que este mismo país importe más carne de Estados Unidos y Europa, sobre todo, y otros países, pero sobre todo los dos primeros bloques y el país, que ha originado una mayor demanda de los contenedores reefers, que es donde se exporta el banano, por ejemplo. Ese atractivo han visto las navieras o han desviado parte de las rutas que normalmente atendían, por ejemplo, en Latinoamérica. Han desviado rutas para atender esas rutas donde los barcos van y vengan llenos. Por ejemplo, esa ruta entre China, Estados Unidos y viceversa, o China, Unión Europea y viceversa. Entonces, van llenos de exportaciones hacia estos mercados, los barcos, y regresan con carne y otros productos desde la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, están atendiendo esas rutas, desabasteciendo con menores frecuencias ciertos países en Latinoamérica. Y aparte de eso, como van y vienen llenos, ya no tienen cómo transportar los contenedores vacíos. Esto pasó desde febrero en adelante de Clever. Por eso es que tú has escuchado la falta de contenedores y de espacios navieros. Y no solamente eso, sino que al ver de que no había muchos espacios navieros por contenedores, se estaban contratando buques reefers y también se han triplicado tú sabes que esto es mercado, oferta y demanda, las tarifas navieras a nivel de contenedores y de reefers se han también duplicado y triplicado en algunos casos. Entonces, eso generó de que sobre todo la fruta que se vende en spot, porque se contrata espacios en spot, sean un poco desatendidos. No digo que no se ha exportado, pero no se ha exportado el 100% tampoco. Entonces, todos esos factores han incidido para que de una u otra manera se den estos resultados. Reducción de la demanda en ciertos mercados, reducción de oferta exportable en cierta época del año, por los factores que explicamos, y también por falta de espacios navieros, por falta de contenedores, sobre todo para los mercados spot. En este contexto, entonces, la estrategia de Del Monte de poner 6 buques reefer, creo que ha contratado últimamente, o que estarán atendiendo la demanda desde Puerto Bolívar, aliviará un poco esa presión del mercado. Oportuno y necesario, sobre todo para atender el mercado de Estados Unidos en exportación e importación. O sea, entiendo que estos 3 barcos nuevos van a atender la exportación de la propia fruta del monte, pero también van a prestar el servicio de transporte a otros actores, no solamente en banano, sino que quien los necesite, tanto de exportación como de importación, ¿no? Entonces, válido destacar y felicitar a Del Monte por eso, por querer en el Ecuador en primer lugar. Para esa inversión. Y apuntarle que va a ayudar con esa medida a paliar un poco esa falta de espacios navieros, y segundo, fomentar aún más las exportaciones del Ecuador y particularmente de la provincia del Oro. Finalmente, Richard, conocemos que por tu valía y por tu accionar en el campo del servicio a través del gremio de los bananeros, también está considerado para la candidatura de la Cámara Americana Ecuatoriana. Entonces, coméntanos cómo tomas tú esta decisión de incluirte en ese grupo de personas que te serán para... Mira, a pesar de que el banano, gracias a Dios, no paga aranceles en los Estados Unidos, sin embargo, para nosotros es un mercado potencialmente importante. Y hay que estar ahí. No solamente hay que... Fíjate tú que este mercado, junto con Europa, hace 25 años representaban más del 95% de los destinos. Ahora,
entre los dos mercados no llegamos ni al 40%. Y Estados Unidos particularmente nos representa no menos del 12%. Entonces, pero sin embargo, creemos necesario que en ese directorio de la Cámara Ecuatoriana Americana esté Banano. Esté Banano por muchos factores. Nosotros somos miembros como Acorranec de la Cámara Ecuatoriana Americana y hemos visto la necesidad de postularnos a esa candidatura para poner en la agenda siempre, también, mejor dicho, de esta Cámara a nuestra fruta insigne, no solamente por la presencia en todos los mercados, pero sí darle el realce que se merece en mercados como el de los Estados Unidos y que esté en el radar. Pero aparte de eso, más allá del banano, ayudar también a impulsar desde el sector privado, junto con instituciones públicas y privadas de Ecuador y de Estados Unidos, el tratar de que se firme de una vez por todas este acuerdo comercial con Estados Unidos, del cual el país, imagínate, es nuestro principal socio comercial, no solamente por banano, sino en general. Banano no es nuestro principal socio, pero del Ecuador, si tú sumas todas las exportaciones, es nuestro principal destino de las exportaciones, y es justo y necesario el que nuestro país tenga un acuerdo comercial para darle estabilidad, sobre todo, y tranquilidad a otros productos de exportación importantes como la pesca, camarón mismo, cacao y otros. Así que estamos en esa línea, estimado Clever. Creemos necesario y tenemos que contamos con todo lo necesario, infraestructura a nivel de conocimiento. Claro. ¿Ustedes consideran, o se muestran optimistas de que, por lo menos en este periodo de John Biden... No sé si me escuchaste, Clever, sí, la última parte. Sí, escuché la última parte. Por eso te preguntaba, Richard, ¿ustedes están optimistas de que en este periodo de John Biden avancemos, o por lo menos ya empecemos la firma de este tratado? Mira, no es fácil, sin duda, no es fácil. De hecho, fíjate tú, el lunes, junto con el Comité Empresarial Ecuatoriano y FEDESPOR, Acorranec va a formar parte de una delegación que va a viajar a Estados Unidos, a Washington, en esa línea. Así que, sin ser miembro del directorio, indistintamente, y por el país, estamos montándonos en esa cruzada. Como te digo, este es un tema de lobbying, de conversaciones, discusiones, y nos estamos sumando a eso. Así que lo hacemos por el país y por nuestro sector, obviamente, que también, ¿no? Okay, muchísimas gracias, Richard, por la información, y bueno, estamos siempre prestos para apoyar esas iniciativas del sector bananero y obviamente pues atender las necesidades de los gremios de comunicación. Muchas gracias, Ivonne. Como siempre, un gusto, Clever, y a la orden siempre.